estudiando a través de las lecciones que hemos visto, personajes que se han visto envueltos en una crisis, ¿verdad? Y podemos ver claramente cómo ha sido su comportamiento. Ha sido muy interesante cómo vemos que a veces pudiera parecer que son cosas tal vez a la vista o muy, no sé, tal vez muy grandes, tal vez para una sola persona, pero también podemos ver cómo a través de su conducta enfocada en Dios o a través de la voluntad y el poder de Dios, pues han sabido salir adelante, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué lección es la del día de hoy? La número 9, ¿verdad? Ya casi terminamos el libro. ¿Cuántas lecciones son? Son 12, ya vamos en la 9. O sea, ya pasamos la mitad, ya estamos a 3 lecciones de terminar este libro, y tal pareciera que, ahora sí que no hemos visto nada, pero son muy interesantes estas lecciones. El día de hoy vamos a ver a un personaje también muy, muy interesante. Quienes ya han echado una repasada a su libro o conocen el personaje que vamos a estudiar, pues también estarán de acuerdo conmigo que es una persona también muy interesante, y la historia que acompaña a este personaje, pues yo creo que es muy, muy buena, no solamente para estudiar, sino como aprendizaje también a nuestra vida, ¿verdad? ¿Alguien sabe de quién vamos a hablar? De Jefté, ¿verdad? Bien, veo que sí estudian en sus casas. Para esto les invito, mis hermanos, que vayamos a Jueces, capítulo 10. A ver, déjenme, saco mi hojita que me falta. Ahí está, perdón. Jueces 10, ¿verdad? Y aquí nuestro libro tiene un título muy interesante. La lección es número 9, pero el título de la lección se dice Aprendizaje útil. Aprendizaje útil. Esto me hacía pensar en cuanto yo leía este título, decía aprendizaje útil, y pensaba en todas las cosas que he aprendido, no solamente a través de mi formación tal vez académica o de la formación académica de todos nosotros, sino tal vez de las cosas cotidianas. Tal vez a algunos de nosotros nos guste la historia, tal vez a algunos nos guste tal vez las ciencias, la física tal vez, y tengamos conocimientos o estudios en la cual seamos un poco más conocedores, ¿no? Algunos tal vez los aprendemos diariamente a través de nuestros empleos o de las cosas y actividades que desarrollamos, pero es interesante lo que nos dice el título, nos dice aprendizaje útil, y pensaba en todas las cosas útiles que yo he aprendido. Cuando yo iba a la escuela, pues la de las cosas útiles que nos sirven, yo creo que para toda nuestra vida, es aprender a leer, aprender a contar. ¿Qué otra cosa cree que sea útil? Ya sea académicamente o de manera cotidiana. ¿Cómo? Excel, sí, es muy buena. Las fórmulas de Excel son muy complicadas, pero de una vez que le aprendemos al Excel, nos ayuda bastante, ¿no? Yo antes aprendí, yo decía, quiero aprender a andar en bici cuando era niño porque pues, era divertido, ¿no? Pero también la bicicleta es un medio de transporte, ¿no? Incluso ahorita es muy popular que las personas vayan a sus trabajos en bici, les ayuda a hacer ejercicio, les ayuda a no contaminar tanto, y son cosas útiles, ¿verdad? Pero también llegué a pensar en que si hay cosas que aprendemos y que son útiles, hay otras cosas que aprendemos que no lo son, ¿verdad? Y es interesante también, y hay algunas cosas que las tenemos muy arraigadas a nuestra persona y no son útiles. Y es muy interesante, ¿verdad? No vamos a profundizar tanto en esa parte, pero sí me gustaría que se notara y que se viera, porque también podemos, así como dimos ejemplos ahorita de cosas útiles, podremos dar ejemplos de cosas que no son útiles, ¿verdad? O sea, tenemos tal vez desde que los niños aprenden a usar el celular, como que se vuelve no tan útil, ¿no? ¿Qué utilidad le podría dar un niño a un celular? Y yo creo que son un ejemplo, ¿verdad? Y así podemos dar muchos. Pero a continuación vamos a estudiar algo acerca de este personaje que es Jefté, ¿verdad? Y nos dice algo muy interesante aquí en la introducción. Dice, en época de los jueces, sin liderazgo continuo, sin costumbres religiosas permanentes, pero más con el tabernáculo de Dios en el olvido, algo que peligraba era la verdad histórica del pueblo de Dios.
que exaltaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Por esto cayeron en idolatría y fueron presa de temores, viviendo como esclavos de las naciones que no aprende, de las naciones vecinas. No aprender de las lecciones de nuestra historia es un error fatal que debemos evitar. Jefté se levantó como caudillo enviado por Dios a un pueblo que confesó su pecado de haberse olvidado de Jehová. Y es muy interesante esto, como les decía hace un momento, cuando hablamos de las cosas que aprendemos, pues hay cosas buenas, hay cosas que aprendemos que no son útiles y que no nos sirven para nada. En este caso creo que vamos a hablar muy en específico, como lo dice aquí la lección, acerca de la historia. ¿Quién cuando iba a la escuela le gustó la clase de historia? En lo particular, a mí no me gustaba. Ya con el tiempo tal vez le agarré el gusto, pero cuando yo entré se me hacía súper aburridísima. ¿Por qué? Porque te contaban de hace mucho tiempo, cuando ni siquiera había tal vez la tecnología a la que estábamos acostumbrados ahora, porque se te hacía tal vez tedioso estar leyendo un libro y en el año tal, tal persona y cosas así, ¿no? Y es muy interesante porque hay una frase que tal vez la conozcan, se le atribuye a un filósofo español que se llama George Santayana, y dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cuando abordamos la historia de esa manera, creo que se torna más interesante, ¿no? Después de todo, podríamos decir que la historia no es tan mala ni tan aburrida. Y algo interesante pasa con Jefté, ¿no? Aquí en esta parte dice, de la introducción de la lección, dice que el pueblo de Israel estaba en peligro ¿de qué? De olvidarse de su propia historia. Y un problema continuo que hemos visto a través de las lecciones, que el pueblo de Israel cometió un error. ¿Cuál era? En todas, yo creo que en todas las lecciones pasa algo. El pueblo de Israel peca, hay idolatría y se aparta. Si lo recuerdan, en todas las lecciones hemos visto. Y el pueblo pecó y el Señor levantó a alguien para que hiciera tal pareciera, y no, aquí no vamos un par de días o de meses, ¿no? O sea, eran un ciclo constante, repetitivo y que tal pareciera que no tiene fin. Estamos viendo ahora que dice aquí que Jefté, en este caso también se va a levantar. Aquí dice que Jefté se iba a levantar, que Jefté se levanta como caudillo enviado por Dios. Pero pasa algo cuando empezamos a estudiar la historia. Y en estas nueve lecciones en las que vamos, yo creo que por lo menos en más de la mitad hemos hablado acerca de esto. De tal pareciera que el pueblo de Israel no conocía su historia. Tal parecía que habían olvidado de dónde los habían sacado. Tal parecía que todas las cosas que el Señor había hecho con el pueblo nunca hubiesen pasado. Dice que estaban en peligro de olvidar su propia historia, de dónde fueron tomados. Para esto, hermanos, vamos a ir a Josué 10, del 10 al 16. Vamos a tener una lectura rápida. Aquí nos marca una lectura básica. Josué 10, del 10 al 16. ¿Ya la tienen? Yo sí, la voy a comenzar a leer y me van siguiendo, ¿vale? Jueces 10, del 10 al 16. Dice así. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Qué pasó en la lección pasada? Algo parecido, ¿no? Y en la lección, ¿qué sería? La 8 pasó eso. En la 7, ¿qué pasó? Y en la 6, y en la 5, también pasó lo mismo, ¿eh? Los que llevamos aquí vamos anotando, o como ustedes que van leyendo y repasando, está pasando lo mismo, ¿verdad? Y el resultado siempre es lo mismo. El pueblo es esclavizado, el pueblo es conquistado, el pueblo es capturado. Dice aquí a continuación:
Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os liberé de sus manos? Esa es una pregunta. Y les da un listado de todos estos pueblos y naciones que los conquistaron. Y dice, ¿y no acaso los liberé? Y dice a continuación, libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Versículo 15-16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Es interesante, ¿no? Como les decía, la introducción nos marca un punto importante. Y yo les decía una frase: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Y cuántas veces creen que el pueblo de Israel haya repetido este ciclo? Por lo menos ya hemos mencionado, aquí mismo nos menciona que 5. Dice, de los libertados de Sidón, de Amalec, de Maón, de Egipto, y de, ¿qué más? De los amorreos, de los amonitas y de los filisteos. 8. Al menos 8 veces sí lo hizo. Sabemos que hay más, porque si seguimos estudiando los libros históricos, encontraremos más cosas, ¿no? Pero son 8 veces. Y pasa algo interesante aquí. Aquí nos dice en la lección, nos dice, haz brevemente un resumen de acontecimientos narrados. Y pasa algo interesante. Nos da 6 puntos muy, muy importantes que pasan acá. Vayamos rápidamente al verso 10. Dice que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti. Pasa algo. Siempre que pasa algo, ya tal parece que es como que los puntos que van a pasar. Aquí en el punto pasa algo con el pueblo. ¿Qué pasa? Es conquistado, dice que el pueblo es ¿qué? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Dice que el pueblo al verse cautivo, verse oprimido por esta nación, que clama a Dios. Es interesante cómo hay clamor, o sea, en el momento de aflicción, hasta tal pareciera que el pueblo es un poco, a pesar de que tenían baales y tenían altares y adoraban a otros dioses, aunque todo creo que sí tenían conocimiento de quién era el Dios verdadero. Porque aquí no dice que clamaron a sus dioses en sus altares, sino dice que clamaron a Dios. El pueblo clamó, y es un punto importante de la lección, ver cómo el pueblo en este caso clama en esta lista o en este orden de los acontecimientos narrados en esta pequeña porción. Dice que primero que nada, cuando se ve envuelto en este conflicto, el pueblo clama a Dios. Hace rato, mientras teníamos las meditaciones, nuestro hermano nos decía, ¿estás consciente delante de quién estás en esta mañana? Parecían muy inconscientes el pueblo. O sea, después de pasar todos estos, de levantar el Señor hombres y ser liberados por al menos 8 veces, parecían muy inconscientes al tener otros dioses, ¿verdad? Pero creo que de alguna manera, tal vez también consciente o inconsciente, ellos sabían que solamente existía un Dios. Es muy parecido porque podría pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? A veces mientras estábamos bien, en la salud, tal vez, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, no hay problema. A veces hasta, tal vez, no sé, ni venimos a la iglesia o no estudiamos nuestros libros, no tenemos nuestros tiempos de meditación, pero cuando nos pasa algo o tenemos algún problema, ¿qué pasa? De inmediato nos empezamos a tronar los dedos, pero a clamar a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Es interesante, ¿no? Como estos puntos o este orden que nos marca aquí es
muy parecido, ¿verdad? Se apartan, pero cuando hay problemas, de inmediato claman a Dios. Podríamos decir tal vez cosas como que pues eran, no sé, querían un Dios a su conveniencia, pero también podemos ver que de alguna manera eran conscientes que el Dios de Israel era el Dios verdadero. O sea, eso es interesante. Aquí 2 dice, Dios, en el verso 12 pasa algo interesante. Vamos al versículo 12. De los de Sidón, de Amalek y de Maón. Y clamando a mí, no os libré de sus manos. Vemos inmediatamente que Dios, al escuchar el clamor de su pueblo, actúa, ¿no? Los libra. En este caso le dice, yo los liberé, si acaso no los libré de todos estos pueblos. Es interesante cómo también el ciclo en el que se ve envuelto el pueblo de Israel tal vez pudiera parecer que ya le habían agarrado el modo a Dios, ¿no? O sea, o que se pudiese decir que, pues ya lo tenían dominado, ¿no? Ay, ya sabemos que clamando al Señor nos tiene que liberar. Las cosas no son así. Realmente lo podemos ver porque más adelante, pues, ahora clamen a sus dioses. Vemos cómo es también pues muy duro, ¿no? Para el pueblo. Imagínense que tú vas pidiendo ayuda y pues, te cierran la puerta. De alguna manera también quería ser consciente a su pueblo. Y aunque sí al final, pues como lo que leímos, sabemos que sí los ha ayudado. Pero vemos cómo el pueblo también estaba cayendo en eso. Por lo mismo de no conocer, la historia, de no conocer el pasado, de no aprender de los errores de generaciones atrás, ¿verdad? Dice a continuación, en el punto 3, aquí dice que también pasa algo con el pueblo en el verso 15. Si nos vamos al verso 15, no, esto aquí atrás, perdón, dice, el verso 15 que dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Pasa algo interesante con el pueblo, vemos la actitud del pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo? Clama a Dios, ¿verdad? Pero no solamente clama a Dios, ¿qué pasa? ¿Ruega qué? Por su salvación, pero también reconoce que han pecado. Si bien, como hemos dicho, que el pueblo de Israel se encontraba en una situación tal vez de que ya había encontrado el modo de andar ahí llevándosela, como se dice, también vemos que de alguna manera hay disposición, ¿no? Dice, sálvanos hoy y haz con nosotros como bien te parezca. Estaban conscientes, y eso es muy interesante porque en lecciones anteriores tampoco hemos visto puntos tan interesantes como esto. Son enfocados, también son interesantes, son enfocados a otras cosas, pero en este caso también nos muestra cómo es el pueblo, ¿no? Cómo está respondiendo el pueblo. En cuestión de actitud. Sí, he pecado. Y Señor, reconozco, haz tú con nosotros, pero también, aún así, rogamos que nos ayudes, ruega. Es muy importante rogar. Es muy importante y no es lo mismo rogar que pedir. Aquí nos aparece otro punto también muy interesante. Dice el punto 4. ¿Qué pasa? Hablábamos justamente de la actitud y aquí en el verso 16, aquí nos da una palabra clave, dice que ellos hicieron algo, quitaron algo. ¿Qué es lo que hicieron en el versículo 16? Lo voy a leer. Dice 16, perdón. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de su aflicción de Israel. Hablábamos justamente lo acabamos de mencionar, acerca de la actitud. ¿Qué pasa? Dice que el pueblo de inmediato quitó todos esos dioses. ¿Qué dice? Los quitaron de entre sí a los dioses ajenos. Sí. Porque dicen, bueno, realmente esto no pertenece ni siquiera
a las raíces, costumbres y a lo que a nosotros se nos ha enseñado, pues, ¿por qué lo tenemos, no? Son como lo que mencionábamos al inicio, cosas que adorar a esos dioses, tener esas estatuas de esos dioses, lo fueron aprendiendo, ¿cómo? Como fueron siendo cautivos, ¿no? Primero llegó esta nación, se los llevó, ahí aprendieron a adorar, porque los obligaban a adorar a otros dioses o a los dioses de esa nación, y de ahí ellos, pues, no, está padre esta idea, ¿no? O sea, la traigo y ahora yo lo hago. Ya no soy obligado, ahora lo hago yo, por voluntad propia. Y como decíamos, tal pareciera que no conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios, tal pareciera que no lo conocían, ¿verdad? Había tantas cosas, ya había una mezcla de tantos dioses, tantos ídolos, tantos cultos, tantas religiones, que estaban perdiendo su origen, su identidad, lo que los definía. Y es muy interesante, ¿no? Dice que el pueblo, ¿qué? De inmediato quita todo eso. Y ahí mismo también aquí nos aparece otro punto. Dice que ahí que hicieron. Dice que de inmediato quitan eso y pasan a actuar, o sea, se deshacen del problema, de alguna manera, o parte del problema, y pasan a actuar. ¿Qué es lo que hacen? Dice que quitan los dioses y sirven. De inmediato empezaron a servir otra vez a los dioses o a otros dioses. No, ¿verdad? Empezaron a servir a su Dios, al Dios de generaciones pasadas, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Así le llamaban a ese Dios. Vemos que es muy padre ver cuando este tipo de actitud, ¿no? O sea, ok, ya me di cuenta del problema, elimino los dioses, pero ahora voy, de inmediato actúo. Y empiezan a servir nuevamente a Dios. Y aunque hace un momento en el versículo 12 leíamos cómo el Señor le dice, bueno, ahora no me llamen, o sea, clamen a sus dioses. Esto, hay una cita, si no mal recuerdo, está en Éxodo, que dice, pasa lo mismo, o sea, el pueblo, después de haber, si no me equivoco, sale de Egipto y de inmediato empieza a adorar a otros dioses. Y dice el texto, pues por no equivocarme, dice, si mi pueblo se humillare, ¿qué pasa? Entonces yo voltearé, porque les había dado también la espalda, ¿sabes qué? Ya no quiero tener nada que ver con ustedes, porque se han vuelto otros dioses, han adorado, han hecho lo malo delante de mí. Pero si mi pueblo se humillare y me adorare, entonces yo voltearé a ellos. Y eso es muy hermoso, ver lo que pasa aquí. Y algo también muy importante pasa ahí, y también muy sorprendente lo que acabo de decir ahí. Dice que entonces que, como punto 6, dice, ¿y Dios qué pasa? Dice que aquí, en la segunda parte del versículo 16, dice, y fue angustiado, dice, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Esta palabra de angustiado también se puede entender como fue, sintió compasión, sintió dolor. Hay un himno que dice que es muy bonito, a mí me gusta mucho, dice que sintió compasión en su seno. Así dice, y sintió compasión en su seno y envió a su hijo, ¿no? Es muy interesante como aquí dice que la palabra que usa aquí dice, fue angustiado, se conmovió, se dolió, sintió compasión por su pueblo y no los abandonó. Si les dio una lección, claro, evidentemente les estaba dando una lección o les estaba recordando la lección porque como decíamos, esto era un ciclo, ¿no? Tal parecía que era un ciclo interminable, de lo mismo. El pueblo peca, es conquistado, se levanta alguien y es rescatado otra vez. Y vuelven a pecar, vuelven a lo mismo. Pero es muy interesante cómo nos los ponen acá, porque
ahora podemos ser un poco enfáticos a través de la actitud que puede tomar el pueblo, ¿no? Sin mencionar que el pueblo también era un pueblo difícil, ¿verdad? Siempre estaba envuelto en esta situación. ¿Recuerdan cuando salió de Egipto? ¿Qué le decía a Moisés? ¿Sabes que nos hubieras dejado en Egipto? Allá por lo menos teníamos un lugar donde nos sepultaran, ¿no? O después con la comida, ¿sabes qué? Es que allá por lo menos teníamos que comer, ¿no? Y siempre había algo. Pero es interesante cómo aquí le dice, ¿sabes qué? Vemos esa actitud también, ¿verdad? También podemos denotar eso a través de esta lección, cómo actuó el pueblo. Y justamente ahí es donde empezamos a abordar a este personaje Jefté, que también es un personaje bastante interesante. Y aquí dice, analizando la crisis, y nos hace una pregunta de inmediato. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Fue la pregunta que hizo ¿quién? ¿Quién preguntó eso? Pedro. Pedro preguntó, si lo quieren corroborar, está en Mateo 15:21. Y a continuación nos hacen otra pregunta también muy interesante. ¿Cuántas veces perdonará Jehová a su pueblo? Y esa es la pregunta que podríamos hacer el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces se había repetido ese ciclo conforme a los pequeños, a la pequeña porción que leímos ahorita? Por lo menos 8, ¿no? ¿Creen que 8 sea suficiente? ¿Creen que en la siguiente lección pueda pasar algo parecido a esto? Puede pasar que sí, ¿no? Puede ser que abordemos otro tema, pero puede pasar que pase algo muy parecido, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? Primero aquí, como le decía, Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y la respuesta para eso es, ¿cuántas veces creen que sea necesario que Dios perdone a su pueblo? Es una pregunta interesante, ¿verdad? En la lección pasada vimos justamente algo parecido, ¿verdad? Una secuencia que se repetía, está en Jueces 6 del 1 al 14, una secuencia que se repitió cuando menos 7 veces. Y son preguntas, a continuación tenemos otra pregunta que podría considerarse retórica, ¿no? Que tal vez pudiera parecer que no tiene respuesta. Es interesante la que acabamos de ver. ¿Cuántas veces debería perdonarse el Señor a su pueblo? ¿Creen que hay un número definido o un estándar? Ahora, considerando que nosotros también, nuestra naturaleza y nuestra tendencia y nuestros enemigos, ¿creen que como pueblo pudiéramos pecar solamente 2, 3 veces y ya? No, ¿verdad? A manera tal vez de favorecernos, pudiéramos decir que nos perdone las veces que sean necesarias, pero también sería bastante convenenciero porque nos hace estar en una situación, pues de por sí me va a perdonar, ¿no? O sea, pues aunque peque tantito, yo sé que me va a perdonar. Y a continuación también nos hacen una pregunta. La lección contiene una pregunta bastante interesante que dice, ¿por qué es el hombre tan tardo para aprender sus errores? ¿Por qué el hombre tarda tanto en aprender? ¿Por su soberbia? Puede ser, claro. ¿Por su naturaleza? Pues sí. Apóstol Pablo decía, ay de mí que fui concebido pecado. Yo creo que hasta suena algo filosófico, ¿no? ¿Cómo poder decir que por qué el hombre? Podemos tal vez decir o poder dar opiniones de lo que parte de la respuesta, ¿no? Como lo acabamos de decir, por su soberbia, porque de alguna manera sabemos que el Señor nos ha prometido algo. Sabemos que tenemos una garantía, un seguro. Yo creo que es un conjunto de puntos que podemos decir, pero tampoco yo creo que me atrevería a decir, pues el hombre es por esto. No, porque debido a que serían muchas cosas, ¿no? Como a poderla resumir en una palabra o en una frase. Y decir, es esto. Pero es muy interesante. Tal vez no debiéramos tratar de responder a esa pregunta, sino tratar de cambiar nuestra actitud, ¿no?
Trataré de no, de aprender rápido. Trataré de estudiar la historia del pueblo, de mi familia, tal vez. Trataré de no cometer los errores que ya cometí. Eso yo considero que sería un poco más activo, ¿no? Como el pueblo, ¿sabes qué? Quito y empiezo a adorar a Dios. Voy a dejar esto y trataré de no hacerlo. Yo pienso que es más viable, ¿no? Como iglesia, como pueblo. Es muy interesante cómo nos lo pregunta acá. Es muy interesante porque también aquí nos dice, en la lección aprendemos otra secuencia que es importante. En esta lección vamos a aprender otra secuencia importante. Así como en la lección 7 aprendimos una secuencia muy importante. Aquí vamos a aprender una, o ciertos puntos o ciertos pasos que nos servirán. Primero que nada, el clamor de confesión demuestra, que conocemos cuál ha sido nuestro pecado. Dice aquí el clamor de confesión. No solamente, pues, sí, he pecado y ya. Esta secuencia de pasos que nos dan aquí nos podría ayudar bastante. Dice el clamor de confesión, y lo vemos en el verso 2, el verso 10, perdón. Verso 10 dice aquí. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado. Clamor de confesión. Confiesa tu pecado. ¿Qué más? ¿Qué otra situación creen que nos pueda ayudar? La respuesta que dice que hemos aceptado la disciplina de Dios. En el verso 15. ¿Recuerdan qué pasó en el verso 15? Dice, líbranos y haz tú con nosotros como tú quieras. Sé que habrá consecuencias, pero las acepto, porque ya confesé mi pecado y estoy consciente que he pecado. Punto 3. El cambio de conducta aún antes de la respuesta de Dios. Lo vemos en el verso 16, ya lo habíamos leído. ¿Recuerdan cómo dice que quitaron los dioses, comenzaron a servir a Jehová, y hasta entonces él, que sintió compasión por el pueblo? Es interesante porque vemos que ciertamente no es lo que esperaríamos, ¿no? Normalmente queremos, pedimos, clamamos algo y queremos que se haga a la brevedad posible. Como si se imagina que el pueblo todavía le digas, sí señor, después me castiga, pero primero sálvame, o sea, líbrame de este pueblo. Es muy interesante la actitud también que está tomando el pueblo, ¿no? Quita los ídolos, empieza a adorar nuevamente a Jehová, y hasta entonces ven respuesta. Pareciera fácil, aquí la podemos tal vez leer o decir de forma fácil, pero yo creo que conlleva un cierto, no sé, ni siquiera encuentro una palabra adecuada en este momento, cierto proceso tal vez, y no creo que sea fácil. Imagínense que les piden ayuda a ustedes y no escuchan a la persona que le piden, no escuchan un sí, no, sino que se queda en silencio, y eso es un sí, eso es un no, eso es que también nos hace a continuación una pregunta muy interesante, y eso es muy personal. No quisiera que la abordemos de manera personal, cada quien que me diga su respuesta, pero sí que la pensaran. Y dicen, ¿qué propones? ¿Qué propones y qué haces tú para no volver a caer en el mismo pecado? ¿Qué proponemos? En algún momento hemos pecado, tal vez hemos tenido problemas con algún pecado. Lo volví a hacer. ¿Qué proponemos y qué es lo que hacemos?
Es interesante, porque también muchas veces queremos que todo lo haga el Señor. Señor, tú cámbiame porque mi vida no es la más ejemplar. Pero yo sigo sin ir a la iglesia, yo sigo yéndome con mis amigos. Los domingos, en lugar de venir a la iglesia, me voy al partido de fútbol. Nada en contra del fútbol ni del deporte, no. Hagan deporte, pero suele pasar, ¿no? También no queremos como que, sí, pero hazlo todo tú. Soy un lienzo en blanco, amo. Expláyate en mí, pero no hacemos nada también. Es interesante qué es lo que hacemos también. Si somos proactivos, ¿no? En este caso, veíamos el caso del pueblo, dejaron todo, comenzaron a servir de inmediato. No es de que espérate tantito, te voy a poner a prueba, si les voy a dar un tiempo, van a estar ahí en reserva, y ya, no, de inmediato. Incluso después de que el pueblo pecó, empezó a servir, ¿qué? De inmediato. Y aquí vamos ahora a esta parte que dice, venciendo la crisis. Ciertamente había una crisis, ¿verdad? El pueblo estaba pasando por una situación difícil y el pueblo también no sabía qué hacer. A pesar de que muchas veces ya se había repetido esto. Pecaban, eran conquistados o eran capturados y estaban angustiados y clamaban a Dios y pedían ser salvados. Dice a continuación, hay detalles interesantes en la biografía de Jefté, quien fue la respuesta de Dios a su pueblo en días de aflicción. En Jueces 11, del 1 al 40, es un poco extensa la lectura, pero me gustaría que la pudiéramos hacer, hermanos. Jueces 11, del 1 al 40, pasa algo interesante. Voy a tomar desde el 17 porque es parte de la misma historia. Nosotros hemos leído hasta el momento, hasta el versículo 16, y dice el versículo 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galat dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Quien comenzará la batalla de los hijos de Amón será caudillo sobre todos los que habitan en Galat. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galat. Pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté, ve, y serás nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galat, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galat. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galat, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino de los ancianos de Galat, y el pueblo lo eligió como caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajero al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón
hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajero al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajero a Sehón, rey de los amorreos y rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jasá y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo, Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, queremos tú, Dios, no lo poseerías tú. Así todos los que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, Aroer, perdón, están muy complicadas los nombres de los pueblos, Aroer y a sus aldeas, y las ciudades que están en el territorio de Arnón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si me entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste,
ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y lo dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasando los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Y vemos que es una historia, bueno, la porción es algo extensa, pero podemos ver el conflicto que se suscita y podemos ver parte de la historia que de Jefté, ¿verdad? Este personaje que tal vez no sé si todos lo conocían, yo creo que sí, es una historia conocida, pero vemos cómo esta persona es también bien interesante, ¿no? Dice que primero que nada Jefté era hijo de ¿quién? Si hay un nombre de un padre, bueno, del padre sí dan el nombre. ¿Era hijo de quién? De Galat, ¿no? Sí, de Galat. Dice que el padre de Jefté era de Galat. ¿Y su madre quién era? Es interesante porque ni siquiera su nombre da. Dicen, nada más era una ramera, así. Es muy interesante. Me recordaba mucho, cuando leí esta porción, me recordaba a de Timoteo. Ajá. El padre de Jefté era Galat. Sí. Y su madre y les decía que me recordaba a de Timoteo. Dice, Timoteo da el nombre de su mamá y de su abuela, ¿no? ¿Quién era su mamá? Eunice y Loida. ¿Y de su papá qué dice? Su papá era un griego, o sea, ni siquiera era un griego X. Pero es interesante ver cómo a estos dos los usa el Señor, ¿no? Y no importa sus raíces, tal vez, sino importa lo que hacen, ¿no? Es muy interesante también. ¿Por qué? Porque dice aquí, vemos cómo dice que no era bien recibido en su casa y que cuando la esposa de este hombre le da hijos, los hijos toman acciones contra Jefté y él huye, ¿no? Le dice, no te vamos a dar heredad, aquí no tienes nada, porque solamente eres hijo de nuestro padre, pero nuestra madre no. Por lo tanto, es también algo es curioso porque él viene y defiende a un pueblo que realmente pues no era como tal su pueblo, no lo querían. Rechazado de su pueblo era, de sus hermanos también. No tenía una heredad como tal porque le faltaba un apellido, por decirlo así, ¿no? O sea, no iba a heredar, o sea, realmente él no ganaba nada. Eso es muy parecido, ¿no? A otro personaje que vino a un pueblo que no lo recibió, no fue recibido, fue repudiado por muchos, siempre fue conflicto tras conflicto, humillación desde su nacimiento a su muerte, ¿verdad? Es interesante cómo, y aún así, este personaje también viene, pelea y liberta a un pueblo en el cual corría el riesgo también que ni siquiera se lo agradecieran, y que de una vez libertado, pues igual hasta le dieran la espada. No, nuevamente no tienes nada. Corría el riesgo, ¿verdad? Pero vemos que es muy interesante también todo esto. Y dice a continuación, hay detalles interesantes en la biografía de Jefté. ¿Quién fue qué? Respuesta de Dios al pueblo en sus días de aflicción. Pero pasa algo interesante. Jefté era ¿qué? La respuesta al problema. Y dice aquí a continuación, fue un hombre despreciado y desechado por los suyos. Muy interesante, ¿no? Su mismo pueblo no lo quería, sus mismos hermanos no lo querían. Fue un hombre que no tenía nada, sin heredad. Sus proezas, que no parecían ser en un principio muy honestas, pero que después es alabado por su fe. Primero nada, no sé si recuerdan que leímos que dice que se juntaba con hombres que ociosos. Es interesante la palabra que usa, hombre ocioso.
También es interesante mencionar que debido al contexto, a la connotación y a la denotación de palabra, también pudiéramos usar otras palabras que eran como, se refería también a hombres que eran, como se conoce, forajidos, ¿no? Que eran hombres tal vez que hacían mercenarios, ¿no? Que hacían trabajos por dinero, un mercenario, o sea. Se juntaba con hombres fuertes también, por eso es que lo fueron a ver. Es interesante, pero realmente cuando hablamos de un mercenario, ¿cuánta lealtad podría tener un mercenario a tu causa? O sea, yo, págame y yo hago lo que tú es, no es por si es bueno, mano. Es interesante, ¿no? Pero vemos cómo después Jefté es reconocido no solo por sus acciones, sino por su fe. Y eso lo podemos encontrar también en Hebreos 11:32. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y yo lo voy a buscar, si les gano, pues yo lo leo. Hebreos 11, ¿qué? 11:32. Jefté. Y dice que habla, ahí lo menciona, ¿verdad? Claramente es algo muy, el sobrenombre o el título que también se le da al libro de Hebreos, ¿cuál es? ¿El qué? El libro o el paseo de la fe, ¿no? El salón de la fe, perdón, no paseo, el salón de la fe. Y verlo ahí es muy interesante, ¿no? Vemos cómo también Jefté no era una persona tan mala como, o con una imagen tan mal como se veía. Al inicio también de la elección decía que era un hombre esforzado, ¿no? Era un hombre esforzado y él conocía quién era el Dios de Israel. Él sí lo conocía, él sí había estudiado un poco de historia del pueblo, ¿no? Dice a continuación, ¿qué más? Él exige un compromiso antes de actuar. Exige un compromiso, y eso lo vemos en el versículo 9, cuando está hablando con los ancianos, y que le dice, Entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron, a Jefté, Jehová sea contigo. Pero es interesante que no hace un compromiso con los ancianos como tal. De sí, pero que Jehová esté involucrado en esto. Y entonces cierra ¿qué? Cierra el pacto delante de Dios. Y más adelante vemos cómo se le presenta el ángel de Jehová y le dice, yo los entregaré en tus manos. Es interesante, ¿no? Es interesante porque también busca que, primeramente, una garantía por vía del diálogo. Y leímos una porción donde empieza a mandar mensajeros y le habla a los reyes, oye, pues, o sea, no hay que conflictuar, hay que hablarlo. Y ahí te envío, recibo y me enviamos mensajeros. Yo creo que fue muy tardado también eso le daba también mucho tiempo para prepararse a él. Era inteligente y trató siempre de dialogarlo, ¿verdad? Y otra cosa y fundamental que hablábamos del inicio, y ya lo mencioné también, que Jefté conocía la historia del pueblo, conocía quién era el Dios de Israel, conocía quién era el Dios ¿de quién? De Jacob, de Isaac, Dios de Abraham. Él lo conocía, él sí lo conocía. Y vemos que eso le garantizó que no solamente el estar en el salón de la fe, sino estar o salir victorioso y sacar al pueblo del conflicto o la aflicción en la que estaba. Y dice que ahora podemos, a través de lo que hemos visto y estudiado, podemos aplicar a la lección, ¿verdad? Y aquí nos aparecen 3 puntos muy importantes. 3 puntos que Jefté dijo, él mismo lo dijo.
Dice, si vamos al versículo 9 del capítulo 11, dice, si Jehová los entregara delante de mí, pues yo iré, ¿no? Dice, si Jehová los entregara y pasa algo. No solamente dice eso en el versículo 9, en el versículo 27 dice, Jehová que es el juez, juzgue hoy. Y en el versículo 30 dice, si entregare a los amonitas en mis manos. Y son tres frases muy interesantes. Aquí las tiene como que recortadas porque las vamos a complementar a continuación. Como les dije, Jefté dice algo y vemos de inmediato que se refleja, que conoce al Dios en tres aspectos. El primero, como dije al inicio, dice, si Jehová los entregara delante de mí, nos hace ver que conoce a Jehová en el aspecto que Él es todopoderoso, que lucha por su pueblo. ¿Recuerdan qué es lo que dice del pueblo cuando es escogido? Dice, y ustedes me serán, ¿por qué? Serán mi pueblo, o sea, me serán por hijos y yo seré su padre. Y si buscamos más citas bíblicas podemos encontrar como cuando habla del pueblo de Israel se refiere de maneras muy hermosas. Al pueblo también se le conoce como nación santa, pueblo escogido, o sea, escogido. No, pues ya, aunque sea, me conformo con esto. Imagínense que hay muchas personas y entre esas personas tú, y te dicen, te elijo a ti. Se siente diferente, pues, que te digan, pues, aunque sea, mándame a este. Es interesante cómo Jefté conocía al Señor en el aspecto de que Él es el Todopoderoso y que lucharía por su pueblo. Si bien le estaba dando una lección también a su pueblo, sabía que el Señor no puede faltar a su palabra. ¿Qué más? Jehová, que es el juez, juzgue hoy. También refleja que conocía a Dios, un Dios justo que ve y que califica toda acción, todo lo que haces. Es un Dios justo. Jefté también dice algo importante. Si entregares a los amonitas en mis manos. Conocía a Dios en el aspecto que era el Dios del pacto que se place de las ofrendas voluntarias. Y en nuestro caso, ¿qué podríamos decir a esto? Acá nos da unas líneas para que nosotros podamos escribir. ¿Qué diríamos de esto? Al igual que Jefté, nosotros ¿qué podríamos decir que conocemos en qué aspectos al Señor? Y es interesante porque podríamos ponernos a analizar toda nuestra vida. Pues podríamos dar un listado no solamente de 3 líneas o de 2 líneas, sino yo creo que podríamos llenar tal vez una libreta o de esas grandotas que vienen como al doble o al triple de una normal. Y muchas veces conocemos simplemente que a veces se nos olvida, se nos es más cómodo entrar o quedarnos sin hacer algo que todo actuar de inmediato como lo hizo el pueblo. Porque tomar acciones de inmediato cuesta, o sea, el volvernos proactivos, como se dice, es difícil. Conlleva muchas cosas, disciplina, dedicación, constancia. Es muy interesante, ¿verdad? Y aquí nos aparece una nota muy interesante también, dice, el voto de Jefté es muy comentado, pero no nos vamos, no nos perdamos, en los detalles de la consumación del voto. En Levíticos 27 del 1 al 34, nos da esta cita para que podamos leerla, dice, sino que meditemos en los motivos para hacerlo. Dice que es muy interesante lo que pasa cuando Jefté hace este pacto con Dios, que le dice, si tú me entregas a los amonitas, la persona que salga a recibirme cuando yo venga con la victoria,
¿Será qué? ¿Será qué? ¿Perdón? ¿Será de Jehová? ¿Será holocausto? Dice, será holocausto. Es interesante lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía en el holocausto? Se ofrendaba, ¿verdad? Será una ofrenda dedicada ¿a quién? A Jehová. Y es muy interesante porque lo que sucede con ese voto, y yo creo que genera tal vez ciertos conflictos, por eso es que nos da la cita de Levíticos, porque ciertamente es un sacrificio humano lo que se puede entender, ¿verdad? Obviamente también es un tema algo complicado, pero no se refiere a un holocausto donde la iban a sacrificar y iba a ser pues iba a morir, porque no, según las costumbres que tenían, pues un muerto, la sangre de un muerto humano contaminaría, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo no se refiere a una muerte de un ser humano, sino a lo que conllevaba ser dedicada exclusivamente ¿qué? A Jehová, al servicio de Jehová. Es interesante porque era su única hija y es muy interesante cómo lo recalca cuando dice su hija, su única, ya no tenía más hijas y ya no tenía más hijos. Quería decir que en este caso, pues era lo único que tenía de descendencia Jefté. Y es interesante porque para Jefté fue muy doloroso. Fue tanto que en ese momento rasgó sus vestidos y que dijo, a mí tú eres la causa de esto, de mi aflicción, de mi dolor, porque él sabía lo que conllevaba. Pero dice, pero yo he hecho voto a Jehová. Y su hija misma le dice, sabes que tienes que cumplirlo porque él cumplió su palabra. Es interesante porque también eso nos habla acerca de que nosotros debemos de cumplir. Cuando nosotros somos escuchados por Dios, cuando Él cumple su palabra, también demanda que nosotros cumplamos. Y fue dedicado, o sea, dice que esto fue tan, eh, tal vez, impactante para el pueblo que luego, año con año, hacían algo en memoria a lo que había sucedido con la hija de Jefté, ¿no? Así que las doncellas lloraban 4 días, porque imagínate qué doloroso es entregar a tu hijo, ¿no? Hermanos, los padres, yo no tengo hijos, pero los papás entregarían a sus hijos. Y no estamos hablando de que los entreguen para que mueran, sino que recuerdan la historia de Ana, cómo fue, si me das un hijo yo, lo dedicaré, y lo entregó, ¿no? Y se tuvo que, y no podía estar con él, no era como en el kinder que todos los días te llevaban tu almuerzo, y veías está mi hijo, está bien. Por eso, sí, interesante, ¿verdad? Ahora, qué interesante también es que hubo quien entregó a su hijo y aún así su pueblo lo rechazó. Salvó a un pueblo y aún así, incluso en la actualidad a veces nos pasa. Muchas veces actuamos como si el sacrificio que se hubiese hecho por nosotros nunca hubiese pasado. A veces repetimos los errores del pasado, ¿verdad? Y dice aquí, ¿qué has dado tú a Dios por la salvación que te dio? Y nos hace una pregunta interesante. ¿Qué has dado tú? Y es personal. ¿Qué es lo que yo estoy dando? Porque ciertamente ahora yo he recibido gracia y salvación. Pero ¿qué estoy dando? ¿Recibiste gracia? ¿Das gracia? ¿Recibiste perdón? ¿Perdonas?
recibiste amor, ¿das amor? Hay una frase también interesante que dice que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si nosotros hemos recibido eso, por supuesto que lo tenemos y por supuesto que lo podemos dar. Dice a continuación, nosotros caemos en el caso de Levítico 27:26. Si alguien me puede leer Levítico 27:26. Dice a continuación, pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Dice aquí, si nosotros caemos en el caso de Levítico 27:26, ya somos de Dios. Y hace una declaración aquí, ya somos de Dios. Es interesante porque ciertamente nosotros tal vez ya nos sentimos tranquilos y a salvo, ¿no? Pero la cosa no se queda ahí. También debemos dar lo que se nos ha dado. Dice a continuación, ya somos de Dios, nos redimió. Por eso no hacemos votos parecidos a los que hizo Jefté, pero sí debemos cumplir con nuestra condición de ofrenda en holocausto, como en Romanos 12:1. Romanos 12:1 rápidamente ya para... ¿Qué dice? De hecho, ¿sí se lo saben, Romanos 12:1? Ajá. Santo, y al final dice, agradable a Dios. Interesante, ¿verdad? Si bien ya somos salvos, también conlleva o demanda de nosotros cierta condición. Y dice aquí, por último, ya para terminar en esta frase, dice, por la victoria que Cristo me da sobre el pecado, he de ofrendarme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros ya no vamos pues el Señor, si me das victoria sobre el pecado, yo te voy a dar a mi hijo, o te voy a ofrendar a mi padre, o sea, de por sí él ya, o a mi madre, ya está grande, ya. No, ofrécete a ti. Nosotros ya no estamos ya no estamos para hacer esos votos. Porque la salvación es personal, ¿no? Por lo tanto, el voto o lo que yo voy a ofrendar debe ser personal. Y es muy interesante esto. Es muy interesante ver cómo es el comportamiento de Jefté en este tipo de crisis. Es muy interesante ver cómo es el comportamiento o la actitud del pueblo en este tiempo de angustia. Muy interesante. Hermanos, hemos terminado con la lección del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para nosotros aprender y ver cómo debemos comportarnos en tiempos de crisis a través de la vida de Jefté. Dios bendiga su palabra, hermanos.